¿qué debe estar pasando? Digo, ¿qué podemos inferir, ¿no? Justamente a partir de la gestualidad de ellos, de lo que puede pasar por sus cabezas. Bueno, en realidad van a ver ustedes justamente el joven que decidió hablar, que sería sumamente interesante poder ver las conversaciones que dijo el abogado Burlando, que se mantenían como pequeños cuchicheos en la sala. Sería muy interesante ver, porque si pudiéramos estar en presencia, por ejemplo, del abogado, podríamos saber si esa participación de este joven no fue una estrategia, decir, claro, yo no estuve ahí. La gestualidad humana es bastante previsible y podemos, en un gesto, en una mirada, en un movimiento kinésico de las extremidades, por ejemplo, inferir esto. Si hubo una planificación, si fue una participación espontánea, la experiencia que tengo en los peritajes anteriores, tal como comentábamos en otros programas sobre, por ejemplo, el caso del Sunce, es poco probable que un defendido hable de manera espontánea. Por lo cual, en la gestualidad podríamos haber visto, por ejemplo, si el hecho de decir no estoy ahí, lo dijo con convencimiento. En el rostro uno puede identificar cuáles son los códigos que aseguran que lo que la persona está diciendo es veraz o la persona está actuando en esa frase. Hugo, en una crónica periodística que leía hoy, decían que luego de declarar, Luciano levanta las cejas, mira a la madre y levanta las cejas. ¿Eso puede decir algo acerca de si fue algo espontáneo o no? Bueno, el levantar las cejas, que se conoce en el código, en el sistema de acción de codificación facial, es la unidad de acción número 2. No aparece solamente en la sorpresa. En algún caso aparece cuando hay cierta empatía social planificada. Por ejemplo, si ustedes seguramente recuerdan haber hecho este gesto. Llega alguien a la casa y ya estamos preparando, por ejemplo, una sorpresa para alguien. Llega alguien, yo puedo mirar a esa persona que llega y hacerle el gesto como diciéndole, te acordás de lo que hablamos, ¿verdad? Y el gesto inclusive puede ir acompañado con un mentón elevado, que conocemos como el M53, y decir, ¿no? Es un signo de pregunta, es una pregunta. No tenemos toda la secuencia gestual de lo que ocurrió. O sea, ¿eso sería una pregunta? ¿Es como si le hubiera preguntado a su madre algo? ¿Como si le hubiera dicho, estuve bien? O perdón, estoy haciendo algo, bueno, ¿qué te parece, mamá? Justamente eso que vos mencionas, si estuve bien, es una pregunta. Es un sentido inclusive de aprobación, también se puede utilizar como ¿Vos sabés ¿Qué hacemos? ¿Que lo que hice está bien o no está bien? Lo que sí sabemos es que si yo miro a una persona y levanto las cejas, que lo que no tenemos, como decía, me hubiese gustado ver si se levanta el mentón porque tiene una connotación diferente, claro, pero levantar las cejas, ¿qué quiere decir si levanta el mentón? Perdón. ¿Perdón? ¿Si levanta el mentón? Claro, si levanta el mentón es una pregunta. Es una pregunta, es un signo de interrogación gestual. ¿Y en la ceja? Que espera una confirmación. Levantar solo la ceja es sí un acuerdo previo, mutuo. Es un acuerdo. Un acuerdo mutuo, inclusive. Bueno, vos sabés que el día anterior los padres tuvieron una reunión y fue justo el día que visitaron a los chicos, a los acusados en el penal, ¿no? Así que ahí también estábamos de alguna forma pensando que en esa reunión iba a haber o iba a provocar esa reunión algún cambio en el juicio. Este es un dato que agrega, digamos, que cambia totalmente el hecho de si hubo un encuentro previo. Entonces podríamos tener mayores certezas de que esas cejas levantadas, vuelvo a decir, la unidad de acción número 2, que no solamente es sorpresa con la boca abierta, sino un sentido de una connotación de acuerdo previo, esto que vos decís, Mariana, de la reunión anterior, podría entonces fortalecer la hipótesis de que esto que dijo el joven, de yo no estoy ahí, no fue algo espontáneo, sino que podría haber sido algo planificado. Algo que le pidió la mamá, que diga, ay, no estabas ahí, despegate. O que no necesariamente que o mirá, dije lo que iba a hacer. Sino que ella, claro, estaba al tanto
y que bien podría ser parte de una estrategia inclusive judicial de parte del abogado, pero que la madre sí estaba al tanto. Nuestro laboratorio está trabajando para ver si tiene la posibilidad, si tengo la posibilidad de estar, por lo menos en el día donde se dé la sentencia, porque las gestualidades, las emociones que se van a expresar en el rostro y en el cuerpo, no solamente de los imputados, sino de las familias, del tribunal, de la defensa, del abogado, de los abogados, de las partes, vamos a decir, nos va a dar muchísima información, porque hay muchas cosas que no se van a decir verbalmente, pero que los cuerpos van a expresar con puntualidad. El día de esa reunión en la que se reunieron los padres, había algunas imágenes de los padres llegando al lugar, llegando al penal de Dolores, pasando por la ventana la comida que tiene que ser revisada, recusada, todo lo que, digamos, lo que ellos le llevan. Llovía ese día, estaban tapados, algunos se tapan a propósito, aunque no llueva, pero ese día además llovía, estaban con capuchas, algunos con anteojos, no quieren que los vean, por supuesto, ¿no? Se los ve obviamente preocupados y esos encuentros suceden una sola vez por semana. Este fue el encuentro previo a que después Luciano Pertossi entonces reaccionó ante alguna de las afirmaciones que hacían los peritos, ¿no? Viendo y analizando las imágenes de video en donde él decía que no estaba ahí en el lugar del ataque. De todas maneras, todos dicen que las pruebas son contundentes, ¿no? Sí, bueno, es cierto también, hay que tener en cuenta que en el ámbito carcelario estos jóvenes ya llevan un tiempo que yo entiendo que ya estamos como en 3 años, ¿verdad? Eso hace que mucha de lo que sucede en el escenario carcelario, que a cualquiera de las personas que están mirando en este momento el programa podrían espantarlas y podrían inquietarlas, ellos ya tienen naturalizado todo lo que ocurre en ese ámbito. Un dato, por ejemplo, que no hemos tenido en cuenta o no lo hemos mencionado, pero nuestro laboratorio lo ha estado analizando, es que en el ámbito carcelario es muy fácil, Mariana, hacerse de una pastilla de lo que sea. ¿Sí? Hablamos de un clonazepam, hablamos de cualquier pastilla que circula con mucha facilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque la gestualidad también se ve afectada, especialmente cuando uno puede estar tomando cualquier sustancia que en algún caso dice, bueno, me voy a tranquilizar. Eso hace que la gestualidad, caso de Ciro Pertossi, por ejemplo, que lo vimos con los ojos entrecerrados, ahí lo tienen ustedes, el primero que se ve a la izquierda en primera fila, bien puede coincidir, más allá de que también coincide con las personas que están agobiadas o quebradas emocionalmente, también tengamos en cuenta, hemos visto, yo lo he visto durante 12 años en mi trabajo en las cárceles, he visto esto especialmente en jóvenes que han tomado alguna sustancia que se consigue muy fácil en la celda. Este chico, Ciro Pertossi, si no me equivoco, es al cual Virginia, la chica que hizo RCP, cuando sale del tribunal, lo ve, él le hace un gesto que a ella no le gusta y lo insulta. O sea, ¿qué podemos decir de las caras de estos chicos? Ese, digamos, parece como una persona que está en una posición más prepotente y alguno se ve más frágil, ¿o cómo analiza las caras? Recordemos que la comunicación no verbal, siempre lo menciono, no analiza la personalidad de las personas, valga la redundancia, no analiza la personalidad de los sujetos que analizamos, sino que analizamos las emociones que ocurren en ese momento específico. Es muy importante tenerlo en cuenta porque podríamos ver a jóvenes con las caras en algunos casos relajadas, tranquilos, en el momento del juicio, quizás hasta aburridos. No olvidemos que estamos hablando de jóvenes entre 22 y 23 años y aun cuando se esté hablando de situaciones críticas, porque está en juego la libertad de ellos a futuro, en algún caso también, después de unas horas de estar sentado ahí, la mente puede ir hacia cualquier lugar. ¿Eso qué quiero decir con esto? Que las emociones de ellos pueden ser positivas o negativas en cualquier momento que los analicemos, y eso no implica que esas emociones van a permanecer de modo permanente, vamos a decir, porque estamos hablando de emociones y los seres humanos podemos tener muchas emociones a la vez y las emociones cambian de manera permanente. Por lo que escuchan, por lo que está sucediendo, ¿no? Eso fue lo que sucedió justamente cuando
los peritos empezaron a confirmar los nombres, ¿no? Porque en realidad antes estaban señalados esas imágenes con algunos símbolos, ¿no? Con signos, pero cuando empezaron ellos a escuchar sus nombres, eso seguramente cambió. No sé qué te parece a vos si eso puede haber cambiado. Cuando empezaron a sentirse más involucrados, ¿no? Y que la gente de alguna forma confirmaba que esa era su imagen. Sin duda que sí. Además, las pocas imágenes que tenemos, recordemos también que hay una cuota de acting, porque no es lo mismo estar en el juicio escuchando lo que dice cuando leen la acusación o cuando se desarrolla el juicio, y en algún momento cuando la cámara se enciende, ahí justamente la imagen que estamos viendo, y pasa delante de ellos. Uno cambia sutilmente la postura porque sabe que hay una cámara que lo está enfocando. Ese joven que está ahora ahí, de remera blanca, recordame, Mariana, el apellido. Blas Sinali, ¿no es? Sí. Bien, ese es el joven que hemos mencionado en diversas oportunidades, no solamente ahora, sino cuando tenía el barbijo, que tiene la gestualidad, miren las cejas, la unidad de acción, ¿se acuerdan? Número 4, que es el enojo, una de las 7 emociones básicas universales. Él ha estado enojado, él ha estado molesto de manera permanente. Se lo ha visto ahora, inclusive, y en las imágenes iniciales, en su rostro, en muchos casos se ve el ceño fruncido. Está enojado, está molesto. Estoy diciendo que esta es una emoción que es difícil de sostener sin tomar una decisión. ¿Qué significa esto? Que podría ser, junto con los Pertossi, un joven que en algún momento podría intentar también participar en el juicio, decir algo en el juicio. No se puede sostener una emoción negativa durante tanto tiempo sin decir una palabra. Y eso sucede también en la vida cotidiana. Él es uno, Blas Sinali decíamos, Sí. ¿no? Sí. Es uno de los que golpea a los otros en el piso, de los que, digamos, golpea a los amigos de Fernando. A Y Tomás, luego, exactamente. Que y después, luego de hecho, observa, ¿no? Con la pelea, pero muy de cerca. Eso es lo que dicen los peritos. Decías, Maxi, ¿qué querías decir? No, exactamente eso, digo, que aparece como uno de los que, creo que Tomás, que es uno de los amigos de Fernando, lo retiene, y de hecho eso está también en los chats. También es uno de los chicos que no tiene a su mamá acompañándolo durante el juicio. No tuvo Es uno de los visitas. únicos que no tuvo visitas, aunque ese pariente de los Pertossi, la mamá de los Pertossi, es de apellido Sinali, justamente, y estuvo también acompañándolo. Es la mamá del chico al cual, el cual prestó testimonio esta semana. Y los chicos estos tienen a su hermana, además, en el complejo de la defensa, ¿no? En el equipo de la defensa. Miramos una imagen de Sinali, un identikit, a ver si podemos analizarla con vos. Hugo, a ver qué es lo que vemos allí, ¿no? Ahí vemos que confirman las zapatillas, porque ellos, recordemos que se cambian de ropa después de la golpiza, después de la muerte de Fernando, van caminando todos, de alguna manera algunos festejando, otros se vuelven a acercar para ver qué es lo que estaba pasando, se cambian de ropa y ahí vemos que a pesar de la ropa que se cambiaron, señalan que la zapatilla es la misma, ¿no? Para poder identificarlo. Este es justamente el chico que describías, Hugo, Blas Sinali. Sí, las imágenes en algunos casos son difusas, inclusive nos ha llamado mucho la atención el hecho de cambiarse la ropa, que es algo que no es común en un hecho fortuito. Cuando uno realiza algo o le sale algo mal, nadie planifica cambiarse la ropa. Cambiarse la ropa, de hecho, recordemos que en comunicación no verbal, todo lo visual, los colores, la forma, inclusive los accesorios que tenemos puestos, forma parte del sistema diacrítico de la comunicación, o sea, del sistema simbólico. Y tener previamente o posteriormente a un hecho como este, la posibilidad de planificar o de sugerir el cambio de la vestimenta que hace justamente a la comunicación simbólica nuestra, es porque esto que ha sucedido no es algo que les haya resultado totalmente ajeno. Sin necesidad de que ellos hayan cometido un crimen anteriormente, en algún caso, lo que sí podemos decir es que es algo que ellos vienen haciendo periódicamente. Cambiarse la ropa es un síntoma específico de que esto
estos ya lo han hecho en otras oportunidades. Eso es lo que decían algunos de los testigos, ¿no, Maxi? Decían claramente que era un modus operandi, que era algo que hacían permanentemente. Exacto, lo que escuchábamos ayer de Pablo Zapata, uno de los testigos, que fue lesionado, que le terminaron rompiendo la pierna en la manera que le habían pegado, que era un bullying sistemático que ejercían justamente estos chicos contra él, donde, ahí lo vemos, ¿no? A Máximo Thompson. ¿Qué nos dice ese gesto, Hugo, de Máximo Thompson? A ver si lo podemos frenar ahí. Bueno, en el caso de Máximo creo que habíamos hablado, Máximo, perdón, es el que está segundo, atrás. en la segunda fila, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y el que de tiene remera celeste, azul. Sí, el azul segundo, celeste. digamos. ¿Verdad? Sí, el segundo. El segundo es uno de los más implicados Es junto el que con está Ciro atrás. Pertossi. El Sí. que está atrás. Ahí está, ahí lo vemos. Ahí está, lo tenemos. Sí, Máximo tuvo en 2 oportunidades cuando se sacó el barbijo, porque cuando tenía el barbijo puesto era elevado al mentón. Sí. ¿No? Lo hacía como los jóvenes que estaban adelante, elevado al mentón, como que es una gestualidad de desafío. Exacto. Cuando desapareció el barbijo, se lo vio en 2 oportunidades, no solamente en fotografía, sino en el paneo que hizo la cámara. Se lo vio en 2 oportunidades haciendo una leve y sutil mirada hacia abajo, que ese es el gesto de la vergüenza. También hay que decir algo, creo que lo hemos mencionado en otras oportunidades. El hecho de mirar hacia abajo nos indica que hay vergüenza. Lo que no sabemos es vergüenza por qué. Entonces podemos abrir las hipótesis. ¿Tiene vergüenza por lo que hizo? ¿Tiene vergüenza porque la cámara lo está enfocando? ¿Tiene vergüenza por estar en un juicio? ¿Tiene vergüenza porque hay mucha gente que lo está viendo y él no quiere estar en ese lugar? Eso no podemos decirlo. Pero sí, si esto fuera un peritaje en comunicación no verbal, del ámbito judicial, podríamos asegurar que la mirada de Thompson es de vergüenza. Inclusive se lo vio a Ciro Pertossi, que hizo un gesto levemente hacia un costado, a la derecha, abajo. Y esa es la mirada de la culpa. Recordemos que estos códigos han sido estudiados científicamente durante muchos años y pertenecen a lo que llamamos el diccionario de la gestualidad de la comunidad científica. Hay alguien más que queríamos analizar, que es Enzo Comelli, que según los peritos, Enzo Comelli fue uno de los que golpeó también a otros, a los amigos de Fernando, para que no pudieran acceder al lugar del ataque, para que no pudieran defenderlo a Fernando, y luego observó la golpiza de lejos también, ¿no? Él es Enzo Comelli. ¿Qué nos puedes decir de él? Mira, hay un dato relevante que a mí me gustaría sutilmente dejar caer. ¿Por qué? Porque si la comunicación no verbal sirve solo para identificar gestos en las personas y no sirve, por ejemplo, para que nos sintamos más seguros en la calle, no nos sirve para nada. Vos estás haciendo mención a un momento en el que, inclusive el momento previo, Mariana, a ese momento que vos mencionás, el grupo cruza la calle y posteriormente comienza la golpiza. Sí, a mí cuando me la gustaría policía hacer se va. énfasis en eso que sucede cuando ellos cruzan. Sí. Que cruzan al mismo paso. Eso sucede, eso es una gestualidad, un comportamiento kinésico propio de los mamíferos que van a la caza. Lo hacen los gatos, los perros, los osos, los monos, los tigres y también los humanos. Lastimosamente, cuando estamos en consonancia con un grupo que quiere hacer algo y todos estamos de acuerdo, van a ver ustedes que hay cierto ritmo en el caminar. No hay, en esas imágenes que vimos la otra vez, inclusive que circularon también en las redes, no hay gente que camine desacompasada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si vamos por la calle y vemos un grupo de personas que está saliendo de un lugar como este, con cierto nivel de excitación, porque no es lo mismo salir del cine que salir de una discoteca, y las personas, más de 3 personas, caminan con el mismo paso, y es una noche donde el alcohol está permitido, yo diría, crúcense de vereda, no se queden de ese lugar porque es un lugar de riesgo. Hugo, te quería preguntar, ahí lo vemos en pantalla. ¿Qué podemos sacar de ahí, de esa cara? Porque se lo ve quizás Enzo con un gesto Comelli. de Enzo Es el de Comelli. negro. Es de chomba negra, justamente al lado de Ciro de Máximo Thompson. Atrás. Atrás, gracias. Estamos hablando, ese. está, ahí está. A la derecha de la es imagen. el anteúltimo, ¿verdad? Sí. El del medio. Bueno, sí. hay una, claro, el del medio en realidad son 4, el del medio que se ve ahora. Exacto. Hay una gestualidad muy, que si ustedes pudieran
no le digo que lo hagan ahora, pero si lo miran con detenimiento, luego van a ver que las comisuras de los labios van hacia los costados. No hay una sonrisa y tampoco hay una comisura de los labios hacia abajo que mostraría tristeza. Ahí hay una mueca, justo se ve una mueca. Sí, bueno, esa mueca de la comisura de los labios que va hacia los costados es la mueca del miedo. Y es una emoción que sí hemos visto básicamente en los chicos que están en la segunda fila. El miedo. Y vuelvo a decir lo que decíamos recién. ¿Miedo a qué? Podríamos teorizar que si tiene miedo porque sabe que hay una sentencia o tiene miedo porque nunca estuvo en una situación judicial. Lo que sí sabemos es que tiene miedo. El papá de Enzo Comelli, te meto un datito ahí, Mariana, se descompuso esta semana cuando pasaban el video de la golpiza. Fue uno de los que se sintió muy afectado y pidió salir, y luego el papá de Lucas Pertossi se le acercó para tratar de calmarlo, pero estaba muy violentado por lo que había visto. Claro, porque a veces uno se puede imaginar qué es lo que pasa con tus hijos, pero verlo debe ser espeluznante, ¿no? Hasta acá los padres han mantenido también poco contacto con la prensa, más bien han sido un frontón, no han mostrado tampoco su gestualidad, esto que estamos analizando aquí con Hugo, pero se los ve ahora quebrarse, empiezan a aparecer las primeras quiebres, los primeros quiebres ahí en ese grupo. Se los ve hablando, hay algunos datos que trascienden, que se los ve hablando de una manera totalmente diferente. Hay un dato que también hay que tener en cuenta, que es el abogado Tomei, que se lo ha visto nervioso en sus participaciones, tenso más que nervioso, tenso y ansioso cada vez que habla, recorriendo, yendo y viniendo. El otro día salió corriendo. En el poco espacio, ¿no?, que tiene el estrado judicial. Movimientos repetitivos, kinésicos, que denotan que tiene ansiedad. Un detalle que quizás desde la comunicación podría, si tuviera un equipo de asesores, algo que falló el abogado también es en cortar el contacto con la prensa y decir, yo estoy preparado académicamente, porque los periodistas también están preparados académicamente. Lo que él quizá quiso decir es, no quiero conversar sobre estas cosas para que después no se desdibuje. Eso es un error muy grande en comunicación. Él debería explicar, él debería hablar en nombre de sus defendidos. Ahí está Matías Benicelli, es el que vemos en el medio, que cambió mucho su fisonomía, se cortó el pelo, él utilizaba una colita en el momento, rodete, ¿no? Un rodete, sí, en el momento del ataque, y ahí lo vemos muy cambiado. Quizás puedas decirnos algo, Hugo, de él. Perdón, Mariana, ¿cuál es el joven? El del medio. El azul. El que está en primera fila, ¿verdad? Sí, que cambió su fisonomía. Bueno, si ustedes se fijan, van a ver que hay un gesto muy específico que él hace. Recordemos que todos, absolutamente todos, tienen sus labios sellados. No hay momento donde ellos, por ejemplo, respiran con la boca, abriendo la boca. Ese es un dato para tener en cuenta, porque nos remite un poco a ese pacto de silencio de ellos, y es un detalle que generalmente en grupos, cuando todo el grupo tiene la boca cerrada, como en estos casos, es un signo de que realmente ellos quieren o intentan no comunicar. Pero en este caso, vean ustedes los ojos, no las cejas, sino los ojos, los párpados elevados. Esos párpados elevados que en el sistema de acción de codificación facial hablamos de la unidad de acción número 5, y también remite a una emoción negativa, que es la emoción del miedo. Él lo ha intentado, inclusive se notaba mucho más con su barbijo, especialmente cuando leían el primer día leían la acusación. Él fue el primero que elevó los párpados, no como si estuviera sorprendido, porque para que sea sorpresa debería elevar las cejas. Pero si elevas solamente los párpados y lo practicas ante un espejo, vas a ver que se trata de la cara del miedo. Es un gesto de los jóvenes que está adelante, es el único que mostró esa gestualidad. Inclusive su cuerpo sutilmente se iba hacia atrás mientras leían la acusación, que denota no solamente el rechazo que siente por lo que está sucediendo, sino el temor, ya que el irse para atrás cuando una persona habla es una postura y un movimiento defensivo. Ciro Pertossi, que está al lado de Matías Benicelli, ahí lo vemos también, es uno de los más comprometidos, ¿no? Junto a Máximo Thompson. Él es uno de los que golpeó a Fernando, y lo golpeó fuertemente junto con Thompson cuando ya estaba en el piso, cuando ya estaba casi sin signos vitales.
Sí, Ciro Pertossi, a mí me queda la duda luego de la primera vez que conversamos sobre él, si esos ojos entornados. Ustedes saben que cada gesto cambia su significado dependiendo del contexto. Si yo tuviera los ojos entornados en una conversación amistosa con alguien que me agrada, podría decir que estoy intentando seducción, un tipo de seducción. Colocamos los ojos a media asta, ¿no? Ahí cuando nos importa la persona con la que estamos conversando y queremos seducirla. Pero si el contexto nos es desfavorable, esos párpados que ustedes pueden ver claramente a la mitad, que estamos hablando de lo que llamamos una unidad de acción número 45, y disculpen que yo digo los números, porque no quiero, siempre me queda la duda que hay gente que dice, está diciendo lo que le parece. No, hay mucha ciencia y mucha investigación. La unidad de acción número 45 nos habla, si estamos en una situación crítica, de una persona que se siente abatida, una persona que se siente quebrada anímicamente. Inclusive si ustedes ven, de este ángulo no se percibe tanto, pero hay un ángulo de la cámara, cuando lo toma un poco más de frente, que se pueden ver sutilmente las microexpresiones, ahí van a ver ustedes, de la comisura de los labios sensiblemente hacia abajo. Es algo muy sutil. Perdón que te interrumpe. Vos, cuando ves estas caras, digo, ¿te puedes dar cuenta también quién está descansado, quién está durmiendo bien? Eso lo podés terminar de sacar en función de estas imágenes. Si yo tuviera que decir una persona que no tiene un nivel de tensión, o sea que responde un poco a tu pregunta, ¿no? Es decir, está más relajado o menos tenso, vamos a decir. ¿Quiénes son los jóvenes que muestran menor preocupación, menor tensión? Es decir, sí, no lo estoy pasando bien, pero no estoy tan mal como otros. Bueno, entonces sí, yo les voy a señalar el joven, ustedes van a decir los apellidos porque a mí se me escapan a veces. Sí. El que está en una situación, vamos a decir, de menor tensión, lo mencionamos recién, segunda fila, ahí el segundo, ¿cómo se llama? Sí, Comelli. Enzo Comelli. Él es el que tiene menor tensión, y el primero a la izquierda, ¿cuál es el de la segunda fila? Ahí. Ayrton Violás. Violás, correcto. Violás es el que está más al margen, inclusive. El que siente que todo está sucediendo, pero él no tiene emociones directas comprometidas. No por lo menos las veces que lo ha señalado la cámara. También recordemos que estamos hablando de muy pocos momentos, porque no tenemos imágenes de todas las horas del juicio, que sería sumamente relevante saber cómo van cambiando las emociones durante toda la jornada judicial. Bueno, hablaste de miedo, hablaste de abatimiento, hablaste de culpa, ¿no? ¿Qué podemos decir de Máximo Thompson? ¿Podemos decir que está deprimido, que está desesperado, que se siente comprometido con la situación? En todos los casos, las emociones son negativas. No hemos visto una sola, inclusive una señal de indiferencia, podríamos haber dicho, porque inclusive las personas que están, del joven que mencionábamos recién, que se mantiene más al margen en su compromiso emocional, no tiene siquiera no podemos encontrar neutralidad, ¿sí? O alguien que dice, bueno, estoy acá a ver qué pasa. Todos están, sin excepción, con angustia, con cierto nivel de tensión, de ansiedad, de estrés. Sin embargo, recordemos que la boca cerrada, y es bueno volver a decirlo, habla de la falta de expectativa. Estos jóvenes no tienen expectativa. La expectativa está relacionada con la esperanza. Es decir, a ver qué pasa después de esto. A ver si tenemos una buena noticia. El rostro humano muestra claramente la gestualidad de una persona que está esperanzada en que algo salga bien, en que algo lo pueda beneficiar. No se encuentran esos códigos en estos rostros. Los jóvenes están listos para recibir la peor de las noticias. Vamos a escuchar a Hugo Tomei, el defensor, y quiero que lo analicemos. Hugo, a ver, vamos a escucharlo primero.